Mi nombre es Julián Esteban Arboleda y voy a hablar acerca del puente de Wien. Como ya se sabe, este puente tiene una configuración un poco parecida al puente de Maxwell, el cual es utilizado para medir capacitancias e inductores desconocidos a la salida, que sería el Z4, es decir, donde se encuentra el capacitor y la resistencia. Pero el puente de Wien lo que se hace es medir la frecuencia de una fuente desconocida, es decir, cuando el puente está en equilibrio. Eh, la configuración del puente de Wien también sirve como una especie de oscilador. Sin embargo, en este caso se analizará su funcionamiento como un medidor de frecuencias. Básicamente el puente de Wien está compuesto de elementos pasivos, en los que se pueden detectar los capacitores y resistencias, cada uno de ellos variables, variables en cuanto a que el diseño se supone que debe medir valores desconocidos. Por lo tanto, de acuerdo a ciertos parámetros ingresados, se debe cumplir con la medición de la señal, es decir, la frecuencia. Teniendo en cuenta que las resistencias 1 y 3, a pesar de que no aparezcan en la fórmula, cumplen un cierto papel importante. Para hallar la frecuencia a partir de este diseño, se procede a etiquetar cada una de las impedancias del circuito. Z1 sería R1 y Z3 sería R3. El capacitor en serie C2 con la resistencia R2 conformarían la impedancia Z2, la cual se halla sumando el equivalente de la impedancia del capacitor con la resistencia, que es real. Haciendo los cálculos se llega a esta fracción, o si se desea, se podría haber subido desde un principio la parte imaginaria del capacitor y simplificar los cálculos. En este caso se multiplicó por la conjugada de la operación resultante. Y luego se simplificaron términos, quedando de la siguiente forma. Luego, para determinar Z4, se procede a hacer el paralelo de R4 con C4, que queda de la siguiente forma. R4, parte real, que multiplica a la capacitancia a la impedancia de la capacitancia, sobre la suma de estos valores, dando como resultado el siguiente valor. Por conveniencia, lo que se hace aquí es sacar factor común J, lo cual ayudará a simplificar términos más adelante, quedando de la siguiente manera. Menos JR4 sobre R4 omega C4 menos J. Teniendo en cuenta que el medidor se encuentra en equilibrio, se puede aplicar un divisor de tensión y se halla la frecuencia a partir de Z4. Es decir, es el mismo igualación cuando el puente de Wheatstone se encuentra en equilibrio. Es decir, para hallar las impedancias desconocidas, que en este caso a partir de Z4 se hallará la frecuencia resultante. Esta parte es la demostración de cuando el puente se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, la ecuación que resultaría sería Z4 por Z1 igual a Z3 por Z2. Si reemplazamos los valores, queda de la siguiente forma.
menos JR4 por R1 sobre R4 omega C4 menos J, que es igual a Z3, que equivale a R2 omega C2 menos J sobre omega C2 multiplicado por R3, por la impedancia, y quedaría de la siguiente forma. Al separar cada uno de los términos que se encuentran en paréntesis, la expresión un poco más simplificada queda de la siguiente forma, como se puede observar. Bueno, una vez teniendo la ecuación de esta forma, se procede a separar la parte real de la imaginaria, multiplicando por la conjugada. Y es decir, de esta forma. Una vez hecho esto, se puede reordenar el término con parte real e imaginaria. Luego de proceder con este resultado, igualamos cada uno de los términos a ambos lados de la ecuación, parte real con real e imaginaria con imaginaria. La parte real equivaldría a R4 por R1 sobre R4 al cuadrado omega al cuadrado C4 al cuadrado más 1 igual a R2 por R3. La parte imaginaria quedaría de la siguiente forma. Ya que ambos poseen parte imaginaria negativa, podemos multiplicar por menos 1 a ambos lados y queda de la siguiente forma. R4 al cuadrado por R1 omega C4 sobre R4 al cuadrado omega al cuadrado C4 al cuadrado más 1 igual a R3 sobre omega C al C2. Luego, para hallar la frecuencia, es decir, la fórmula resultante, procedemos a dividir la ecuación 1 entre la 2 y se nos cancelarán algunos términos, como se puede observar, los cuales son los que están subrayados. Y la expresión que quedaría sería la siguiente: 1 sobre R4 omega C4 igual a R2 omega C2. Pasando a multiplicar el denominador, nos queda de la siguiente forma: 1 sobre R4 que multiplica a R2 que multiplica a C2 y a C4 es igual a omega al cuadrado. Omega sería esa parte de la impedancia capacitiva, la cual equivale a 2pi por la frecuencia, pero ya que deseamos conocer la frecuencia, debemos poner a omega en términos de frecuencia, es decir, ese 2pi por la frecuencia, pero como el término está elevado a la 2, le damos cada uno de los términos al cuadrado. Luego pasamos a multiplicar 2pi y la frecuencia nos quedaría al cuadrado. Para hallar la ecuación final, sacamos raíz a ambos lados y nos queda que la frecuencia de salida es igual a 1 sobre 2pi que salió de la raíz y multiplica la raíz de R4 por R2 por C2 por C4. Y esta es la fórmula resultante del puente de Wien, que permite calcular frecuencias cuando el puente se encuentra en equilibrio. Como se dijo al principio, a pesar de que las resistencias R1 y R3 no aparecen en la fórmula, estas juegan un papel importante a la hora de equilibrar el puente. Por ejemplo, en algunos casos se considera que la relación entre R1 y R3 tiene que ser igual a 2 para que el puente pueda llegar a su punto de equilibrio. Y esta ha sido la demostración de la parte matemática.
Una vez demostrado el funcionamiento del puente de Wien de manera matemática, lo que se procede es a simularlo, es decir, comprobar su funcionamiento, en el cual debería funcionar midiendo la frecuencia de una fuente de voltaje de entrada. Como ya se ha visto en esquemas anteriores, el puente está compuesto de resistencias y capacitores, cada uno de ellos con un arreglo específico. Entonces vamos a importar al programa a Multisim los componentes que posee este puente. Resistores. El puente posee alrededor de 4 resistores. Ahorita le daremos los valores arbitrarios teniendo en cuenta una condición específica para poder equilibrar el puente. Capacitores. El puente posee 2 de ellos, uno que está en serie con una resistencia y otro que está en paralelo. Procedemos a organizar un poco de manera estética los componentes. Tiramos la tierra del circuito. Ya que el puente se encarga de medir frecuencias, es decir, voltajes de corriente AC, los cuales son los que poseen dichas frecuencias, la alimentación la podemos hacer ya sea con una fuente fija de una frecuencia determinada o con un generador de funciones, ya que a partir de los arreglos del puente es que se va a calcular dicha frecuencia. Entonces alimentamos parte positiva con positiva y negativa con negativa. La condición especial del puente es que R1 debe ser 2 veces R3. Esto se descubrió despejando a partir de la ecuación, tanto de la parte real como de la imaginaria, y llegando a esta conclusión, que R1 es 2 veces R3. Un valor arbitrario que le podemos dar a R3, por ejemplo, puede ser 5 kiloohmios. Y ya que es 2 veces, R1 es 2 veces R3, esta podría tomar el valor de 10 kiloohmios. En un arreglo de este tipo, para facilitar los cálculos de frecuencia, o una opción a tomar es
tomar ambos valores de los capacitores del mismo valor. En este caso vamos a tomar un ejemplo de 20 nanofarads, tanto uno como otro. Y otro consejo que presenta la medición de este tipo es que tanto R2, es decir, la resistencia en serie con el capacitor, como la R4, que está en paralelo con el capacitor, si ambas son iguales, también simplificará dichos cálculos. En este caso los vamos a tomar de 5K. Bueno, ¿cómo comprobamos que el puente está en equilibrio? Podemos sacar un multímetro y medir la diferencia de potencial, es decir, el puente está en equilibrio cuando tanto en el punto A, que puede ser donde voy a conectar la parte positiva la punta positiva del multímetro, como en el B, la negativa del multímetro, es decir, cuando estas dos generan un voltaje igual a cero, o por lo menos muy aproximado, ya que se sabe que los elementos, o mejor dicho, los instrumentos poseen ciertas impedancias, ciertas características y no se comportan de manera ideal, aunque sea una especie de simulador como lo es Multisim. Para cerciorarnos de que la medición es aún más perfecta, podemos poner un osciloscopio y mirar el comportamiento de dicha onda en ambos lados del puente. Conectamos la parte negativa con la negativa, positiva con positiva. Es decir, las conexiones a tierra tienen que estar bien tiradas, ya que si no, el osciloscopio nos dará una mala lectura. En este caso arbitrario vamos a generar una función de, por decir algo, de un K, y vamos a ir procediendo hasta que el puente se nivele y le damos correr a la simulación. Como podemos ver, en este caso nos encontramos en un valor. Primero que todo ajustamos el multímetro en la escala de voltaje AC, porque en donde se encontraba era DC, no estaba en una lectura errónea. Podemos ver que la diferencia de potencial es de alrededor de 1.9 voltios, es decir, casi 2 voltios. Para lograr que el puente esté en equilibrio tenemos que seguir aumentando dicha frecuencia. Pues podemos visualizar las ondas como se encuentran en este momento. Se puede ver que aún hay un desfase entre ellas. Por lo tanto debemos aumentar la frecuencia. Con esta corrección se puede ver que la frecuencia pues las dos ondas se han superpuesto casi que una sobre otra. Pero sin embargo, la diferencia de potencial aún se encuentra en un valor un poquito grande, o sea que vamos a seguir cambiando este valor. Podemos ver que la diferencia de potencial ya ha rebajado mucho, se encuentra en 40, bueno, se cambió 24.53 milivoltios. Sigue siendo un valor muy pequeño, pero vamos a ver si se puede seguir disminuyendo.
que el voltaje está aumentando, o sea que tenemos que cambiar un poquito la escala más. Bueno, el voltaje volvió a descender a 35, bueno, alrededor de... Oh, ya casi está perfecto, está en 1.9 milivoltios. Estamos alcanzando el estado de equilibrio del puente. Bueno, al parecer ha aumentado. Al parecer el puente ya se encuentra en equilibrio porque las variaciones que estamos haciendo no están reduciendo significativamente el voltaje. Entonces, por lo tanto, concluimos que en este caso el puente se equilibra en una frecuencia de 1.591 kHz. De acuerdo a la fórmula demostrada matemáticamente, podemos comprobar que este sea el voltaje. ¿Cómo? Dichos cálculos se harán de la siguiente forma. Tomamos la frecuencia de corte a la que se le equilibra el puente, es igual a 1 sobre 2pi la raíz de R4 por R2 por la capacitancia 2, que en este caso serían 20 nanos, por la capacitancia 4, que también sería 20 nanos. Es decir, como estos términos quedan al cuadrado, podemos sacarlos de la raíz y simplemente multiplicar por uno de ellos. Entonces la fórmula quedaría de la siguiente manera: 1 sobre 2pi que multiplica a 5K por 20 nanofarads. Si realizáramos esta operación en una calculadora nos daría el siguiente resultado. Nos daría una frecuencia de 1591.54 Hz, o sea 1.591.54 kHz, lo cual es muy exacto en comparación a lo que dio de manera en la simulación. Entonces, de esta forma se comprueba que el funcionamiento del puente de Wien es muy exacto cuando se tienen en cuenta las restricciones de la resistencia R1 y R3. Y sirve que, pues sí se comprueba que sirve para medir frecuencias de una manera muy exacta. Gracias.